Un leproso se le acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al leproso inmediatamente quedó limpio, pero le dijo: vaya con el sacerdote a llevar la ofrenda que está prescrita por Moisés. Entonces sí se puede ir a confesar los pecados para probar la limpieza de nuestro corazón. Sí se puede, pero lo vamos a ver con la Sagrada Escritura, no de lo que la gente piensa, sino que lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y entonces pero es solamente el que crea la Sagrada Escritura. Pero lo vamos a leer, el Evangelio, dicen, está tomado en San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerlo una declaración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve que sí se puede ir a confesar los pecados con un sacerdote. Sí lo vamos a ver, lo que diga la Escritura. La Escritura dice, entonces hay que creerlo, pero hay mucha gente que no cree. Lo vamos a ver quiénes no creen. Pues ahí queda usted con la pregunta, pero la Sagrada Escritura dice hay que creer. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura está inspirada por Dios. Si toda escritura está inspirada por Dios, ¿por qué no debo de creerlo? Solamente hay que creerlo. ¿Y qué más? Hay 4 cosas dice ahí que hay que hacer para ver qué es la escritura que es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar por el bien. Entonces sí, es útil la escritura para creer, para medios de salvación. Pero vamos a ver en Levítico 16:31 dice: el sacerdote al que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación, se vestirá con vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará un rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas, el altar. Sí, el sacerdote presenta la ofrenda del pecador para presentar ante Dios. Tiene que ser un sacerdote ungido. ¿Y quiénes tienen sacerdotes? Solamente la Iglesia Universal. Pero que también hay otra cita bíblica acá que nos demuestra que sí debemos ir a confesar nuestros pecados. Pues por la fe de muchos, la fe es el eje que puede mover a la persona. Lo cree o no lo cree, lo hago o no lo hago, solamente con la Sagrada Escritura, creyendo en la palabra y haciendo el uso de su fe, porque la fe es el don de Dios que le da. Entonces vamos a encontrar en San Mateo siempre, solo que ahora en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta que sí es importante la reconciliación. Dice: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Ahí se levantaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres. Oiga lo que dice: al ver Jesús la fe de estos hombres. ¿Pero cuál fe? Los hombres querían que el enfermo, el tullido, el paralítico, tiene que ser sanado. Pero Jesús aquí nos demuestra, según la teología bíblica, lo que nosotros podemos creer y discernir en esta palabra. Y dice: la fe de estos hombres dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Mire lo que dice esto, ¿verdad? Porque al principio dice que es un paralítico. Pero paralítico, ¿qué es? Según la Biblia, que los hombres se lo llevaron, que era una enfermedad. Pero Jesús, la respuesta, dice que tus pecados quedan perdonados.
pero no que era una sanación del cuerpo corporal, ¿no? Entonces, pero ahí hay unos que no estaban de acuerdo. Aquí lo vamos a ver. Dice, vuelvo a repetir, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Mire qué expresión, ¿verdad? Aquel que no cree que la enfermedad es un pecado. Pero los fariseos, los maestros de la ley, ¿será que solo por este tiempo? Hay muchos también que no creen. Muchos no creen en la reconciliación, pero vamos a ver. Dice, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Ahí viene la respuesta, la sanación del cuerpo. Y levántate y sepan, aquí viene la pregunta del millón, sepan. Ustedes y yo tenemos que saber, sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús se estaba presentando como hombre, como humano, en la tierra. Pero no dijo, porque yo estoy en la tierra puede perdonar pecado. Pero mire, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedaron muy impresionados, alababan a Dios por haber dado el poder a los hombres. Aquí ya es plural. Ya no lo está hablando directamente a Jesús, para que vea que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Lo está refiriendo a él mismo. Pero aquí el último dice, cuando la gente vieron la sanación de este hombre, vieron que sí se levantó el hombre y alabaron a Dios, dijeron gloria a Dios. Pero entonces Jesús da la respuesta y dice, se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada, alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces sí se puede perdonar pecados. ¿Quiénes? Los sacerdotes, ¿sí? Entonces vamos a ver en Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, toda esta obra de Dios todo es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Qué dice Pablo? A Pablo dice que él fue recomendado el mensaje de la reconciliación solo por el tiempo de Pablo. No. Por eso decimos nosotros que trae la sucesión apostólica. La sucesión apostólica. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, ya no tomando en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregó el mensaje de la reconciliación. Ve qué hermoso eso, ¿verdad? Qué lindo, hermoso es. A nosotros, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues, ahí viene la pregunta buena. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como que si Dios mismo nos exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo, lo rogamos, déjase reconciliar con Dios. Esa es palabra de Dios. Y usted lo puede ver y le puede discernir qué es lo que significa y qué es lo que dice la Sagrada Escritura acá. Entonces, en el momento tenemos que ver esta parte importante que sí está el misterio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque como que Dios mismo no está en nuestra boca, dice Pablo, como que Dios mismo nos hace hablar por medio de nuestra boca. Y por eso San Juan, a ver si lo voy a encontrar así rápidamente, dice San Juan capítulo 20, versículo 21, lo voy a ver acá. Solo que ya no tengo batería, pero primero Dios me va a aguantar. Dice 20:21, dice la palabra del Señor acá. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos le alegraron mucho al Señor.
ver al Señor. Jesús volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciba el Espíritu Santo. El mismo Jesús le dijo que reciba el Espíritu Santo, pero Jesús entonces todavía no era Pentecostés, ¿sí o no? Todavía no era Pentecostés, sino que Jesús, cuando él haya muerto y regresó con sus discípulos, le dio instrucciones y le dijo, como el Padre me envió a mí, así también los envío a ustedes, y reciba el Espíritu Santo. ¿Para qué nos es útil el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que el versículo 23 dice, a quienes descargan de sus pecados serán liberados. ¿Quiénes? A quienes descargan sus pecados. ¿Quién descargar? Por ejemplo, yo traigo algo encima de mí, una maleta o dos maletas, y alguien se viene y me quita una maleta para descargarme un poquito yo. Es quitarme. Es el que me ayuda para quitarme. Me doy a entender, no sé. Pero sí debo de decirles que yo tengo que quitar. Yo tengo que alguien me ayude, me descarga de, pero ¿qué es lo que me va a descargar? El que descarga de sus pecados. Serán liberados y me queda libre. Por ejemplo, me quitan a mí algo de pesado encima de mí, pero es mi pecado. Quiero libres, y a quienes los retenga les serán retenidos, y a quienes no quieren confesar, si no quieren llegar, pues se quedan retenidos, ¿verdad? Yo creo que el video es un poquito destruccionado ahorita porque no estoy en un buen lugar, pero bendito sea el Señor para darte esta reflexión inmediatamente, porque realmente sí es importante ver la reconciliación para que yo me quede libre, para poder yo encontrar con Dios, para poder yo decir mis pecados quedan liberados, como el paralítico o como el leproso, ¿verdad? Que se le acercó a Jesús y quedó limpio y quedó limpio. Pero ¿por qué tenía que ir a presentar al sacerdote? Porque es la ley de Moisés. Pero no es Jesús el que puede perdonar los pecados. No Él es el dueño de la vida. No, pero sí hay que obedecer conforme el mandato del Señor. No lo podemos quitar, no lo podemos evadir, sino que lo que tenemos que creer. Por eso lo decía anteriormente, el que cree en la Sagrada Escritura sí lo puede entender y aceptar. Y me voy humildemente a ir a la reconciliación. Pero algunos dirán y me dirán que no se puede confesar a un hombre por ser un pecador. Pero ahí lo pueden encontrar ustedes en Hebreos 5, 1 en adelante. ¿Qué es un sacerdote? También lo encontramos en Levítico 21:8. Lo pueden leer ustedes en su casa, 21:8 y Hebreos 5, 1 en adelante, para poder definir qué es perdonar pecados. Así que, hermanos queridos, muchas gracias por este mensaje. Gracias al Señor porque me da la oportunidad de hacerlo. Tal vez mi oratoria no es muy bien o no muy correcto, pero mi objetivo es llevar la palabra del Señor a todos los oídos, a todos los corazones, los que se dejan reconciliar con el Señor. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto.